Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del martes 27 de marzo del 2018, martes santo. En el Evangelio de hoy es más largo, pero es parte del discurso en la cena, de la última cena de nuestro Señor. Hacia el final, Pedro le dice que le quiere mucho y que le va a seguir. Señor. Entonces el Señor dice, a donde voy yo no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué yo no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Bueno, este es un ejemplo de una profecía con tiempo exacto. Y es una gran prueba de que las profecías no están aisladas de su momento de cumplimiento. El Señor no le dice que le va a negar en general algún día. Le dice antes de que cante el gallo. Entonces, aprovechando esta circunstancia de la lectura de un evangelio con tiempos exactos que se cumplen en la profecía, y aprovechando la Semana Santa en la que nos encontramos, pues he pensado volver a reanalizar en este comentario el patrón profético de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, puesto que parte de vigilar los tiempos consiste en volver a analizar lo estudiado con los nuevos datos que van surgiendo, para también aprender de los errores. Y entonces es evidente que ese patrón sigue vivo, porque seguimos en momentos de pasión mística de la Iglesia, de sufrimiento de la Iglesia. Entonces, ¿qué era el patrón de la pasión? La Iglesia sabemos que es la esposa del Cordero. Lo dice el Apocalipsis. Vino uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las 7 plagas finales y habló conmigo. Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Es a la Iglesia. Como esposa, la Iglesia debe seguir los pasos del esposo. Por tanto, antes de su triunfo en la nueva época, que sería la resurrección, pues debe pasar por su propia pasión y muerte siguiendo los pasos del Señor. Por supuesto, una muerte que no es definitiva, porque sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta muerte es coincidente con la profecía de la abominación de la desolación, que es una profecía de Daniel que nuestro Señor la vuelve a repetir como todavía por cumplir. Entonces, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es símbolo, figura, patrón profético de los tiempos escatológicos de la regeneración, en donde la Iglesia tiene que pasar por ese momento de pasión, muerte y resurrección. Sobre este tema hice una serie de 4 vídeos que se titula Patrones proféticos de los últimos tiempos en el canal de YouTube, que seguramente después de terminar este comentario desearán volver a verlo para ver lo actual, que pueden ser muchas cosas con un pequeño cambio. Entonces, la pasión, no digo la pasión mística, sino la pasión, fue profetizada en cuanto a su hora y a sus tiempos. En primer lugar, por la profecía de Daniel de las 70 semanas. Dice, entiende y comprende, desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta el príncipe Mesías, 7 semanas, 7 sietes y 72 semanas, 62, 7. Después de las 62 semanas, se dará muerte a un ungido sin haber falta alguna en él. Bueno, pues está aquí el momento, o sea, han pasado 69 semanas, 69 7 de años, que se cumplen exactamente en el año 33, unos días antes. Ahora les enseñaré el cálculo detallado. También se cumple por el patrón de las fiestas mosaicas. Como dice San Pablo, son
las fiestas mosaicas son sombra de bienes futuros. Por tanto, nuestro Señor murió en el día y hora en que comenzaba el sacrificio del Cordero Pascual, en el momento en que empezaba pues, las celebraciones de la Pascua. Dice el Evangelio que era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado, cuando le crucifican. Y dice también que subió al cielo el día y hora en que el sacerdote presentaba en el templo las primicias de la cebada. Que esto es cuando le dice a Magdalena, dice, no he subido todavía, no me toques. Y dice el Evangelio de San Lucas que ese era el primer día de la semana, el primer día de la fiesta del Omer, del que se presentaban las ofrendas. Por tanto, cumplió en Pascua, cumplió en el Omer el conteo de los 50 días hasta Pentecostés. Y también se cumplió la hora o la profecía y los tiempos por la señal de Jonás, que estaría 3 días en el vientre de la ballena. Y dice nuestro Señor, así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. Ciertamente, acortando el tiempo, en vez de ser 3 días, fue al tercer día. Pero los tiempos estaban perfectamente señalados, desde 483 años antes. En el día que marcaban las fiestas mosaicas y estando en el tiempo, en el sepulcro que marcaba la señal de Jonás. Por tanto, los tiempos estaban muy, muy, muy detallados en las profecías de la pasión. Les decía que les iba a decir el cálculo de Daniel para que vean cómo es de exacto. Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén. Hay 2 momentos en donde se da esa orden. La primera, el 1 de Nisan del 3304, o 25 de marzo del año 457 a.C., que viene en el libro de Esdras, Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes, a sus levitas, quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo. Y la segunda fecha, por el mismo Artajerjes, en marzo del año 444 a.C. Respondí al rey, dice Nehemías, si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. Estos 2 decretos son los 2 que permiten reconstruir la ciudad, porque hay otros 2 decretos anteriores que son para reconstruir el templo y no la ciudad. Lo que dice la profecía de Daniel es desde un decreto para reconstruir la ciudad. Bueno, pues el tercer decreto, porque hay 2 primeros que no son exactamente, multiplicando por años solares, 70 años solares, son 489 años solares más un día, se llega al 23 de marzo del año 33. Y la Pascua en la que muere el Señor es el 3 de abril del año 33, es decir, poco más de 10 días después de esto. Ese es el 14 de Nisan que muere nuestro Señor. Pero también, con el cuarto decreto, y utilizando como longitud del año el año perfecto de 360 días, multiplicando exactamente 69 semanas por 7 y por 360 días, se llega al 29 de marzo del año 33, momento en que nuestro Señor está entrando en el Domingo de Ramos en Jerusalén, y que son 4 días antes del día de su muerte, o 5 días antes. Pues igualmente, en el patrón profético es de esperar que haya un componente temporal. Primero, en cuanto al momento de ocurrir, la pasión mística de la Iglesia. Segundo, en cuanto al orden de los sucesos, que seguirán el que tuvo la pasión de Jesucristo. Y tercero, en cuanto a la duración de sus hechos, marcando pues una cierta proporción. Y esto se puede observar especialmente en la cabeza visible de la Iglesia,
o cabeza visible del cuerpo místico de Cristo, que es el Papa. Vuelvo a decir que esto está desarrollado con detalle en los 4 vídeos, Patrones Proféticos y Últimos Tiempos del canal YouTube. En ese patrón finalmente se marcaba que 24 horas de la pasión de nuestro Señor eran equivalentes a un año lunar de la pasión de la Iglesia. Se llegaba a hacer un calendario perfectamente de un día de la semana de la pasión del Señor, un año lunar de la esposa. Por tanto, se llegaba a saber que una hora de la pasión de Jesucristo son 14,75 días de la pasión de la Iglesia. Entonces, conociendo la fecha de una conjunción astronómica de Saturno y Júpiter que marcaba la victoria del Mesías sobre Satanás, a partir de ahí se podían hacer hacia atrás perfectamente, pues cuándo, en qué años estaríamos, en qué días equivalentes de la pasión del Señor. De este modo se podía calcular desde el amanecer y el atardecer de cada día, con gran sorpresa de que el exacto cumplimiento de algunos días de estos, como por ejemplo el del Domingo de Ramos. Y de este modo, pues, se podía sacar día a día cuando eran el comienzo de la última semana, en la que se darían todos los elementos de la pasión del Señor. Bueno, es curioso cómo aquí se cumplía exactamente el día de Domingo de Ramos con el día que este cálculo, hecho de este modo, año lunar, empezaba, también era Domingo de Ramos, en el año 2012, el día 1 de abril. Bueno, pues este patrón se cumplió perfectamente hasta el Jueves Santo, hasta el 16. Incluso con lo que ocurriría por la mañana de ese día, porque hubo el hecho del encuentro del Papa Francisco en Cuba con el patriarca griego, que no se había producido en más de 1000 años, como ocurre el Jueves Santo por la mañana en el Evangelio, que unos griegos quisieron ver a Jesús. Bueno, el detalle, digo que este detalle, pues, solo cojo parte de las cosas que se dicen en esos 4 vídeos, en donde, por ejemplo, 6 días antes de la Pascua, pues ocurre a la misma hora que nuestro Señor estaría cenando en Betania, pues ocurre aquí la JMJ de Madrid, el 21 de agosto, en donde pues hasta una persona pues decía pues que había sido demasiado gasto, ¿no? aquella situación, ¿no? Era una adoración eucarística, lo mismo que María Magdalena le unge a nuestro Señor. En 5 días antes de la Pascua, pues se vuelve a dar el hecho sorprendente ese no solo del Domingo de Ramos, sino luego otra serie el viaje de México, coincidente pues con la salida de Betania, y la entrada triunfal de Jerusalén, coincidente con lo que eran las Jornada Mundial de las Familias de Milán. De modo que la entrada de nuestro Señor pues coincidió con la JMJ, también otra, a las puertas de la Ciudad Santa, pues otra magna concentración alrededor del Papa, pues semejante a la de la entrada en Jerusalén. El 2013, por ejemplo, pues también se dio pues aquello de la dimisión del Papa Benedicto y la elección del Papa Francisco justo 4 días antes al mismo tiempo que se hacía la separación del Cordero Pascual, ¿no? Marcando que el Papa Francisco va a ser muy probablemente pues en el que se cumple la pasión de nuestro Señor, ¿no? Así como Jesús era el Cordero Pascual, ahora en la pasión de la Iglesia,
el momento de elección del Papa era el mismo, según este patrón, que la separación de los corderos, ¿no? Bueno, el día 10 de este mes tome cada cual el cordero, etcétera. Bueno, pues esto se cumplía en aquel momento. Bueno, de este modo, el resumen de aquel, pueden verlo con todo detalle, este era el resumida, el patrón profético de la pasión. Habíamos cumplido el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, estábamos empezando a cumplir el jueves, en el que se produciría la invasión de Gog, el aviso, vendría el viernes con el milagro. Todo esto no se ha cumplido. ¿Qué ha pasado? Pues hay que reanalizar. El momento clave de la pasión es el nuevo momento clave en la historia, es el de la abominación de la desolación. Dice, el momento clave en la vida del esposo para la redención fue el Calvario. El momento clave de la vida de la esposa son los últimos tiempos. Y dentro de ellos nuestro Señor señala la abominación desoladora. Luego, la abominación desoladora es para la Iglesia lo que el Calvario fue para nuestro Señor, el momento clave de la corredención de la Iglesia. La abominación desoladora es la desaparición de la Eucaristía, momento que todavía no se ha producido, de acuerdo con lo que acabamos de decir. Pero una prueba de que la abominación de la desolación es para los tiempos de la regeneración es que las 70 semanas fijadas en la profecía no solo calculan el momento de la pasión de nuestro Señor, sino que avisan de que esas semanas son para poner fin a la rebeldía, sellar los pecados, expiar la culpa, instaurar justicia eterna, sellar visión y profecía y ungir el santo de los santos. Todas estas cosas son referencia primaria al fin de los tiempos, al tiempo de la regeneración, al inicio de la nueva época, de la próxima venida de nuestro Señor. Y dice, desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, no solo Jerusalén, sino la nueva Jerusalén. Ese instante estaba calculado desde el momento de la aparición de la Virgen María, para llegar a los tiempos que daba el patrón. Bien, entonces, veamos una vez más los datos temporales de las profecías acerca de la pasión. En primer lugar se dice que hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. Por tanto, ¿hasta cuándo va a durar esta desolación de la abominación de la desolación? Le respondieron, hasta 2300 tardes y mañanas. Después será reivindicado el santuario. Bueno, primer dato, 2300 tardes y mañanas durará esta abominación de la desolación, supresión del sacrificio perpetuo. Luego dice, ¿cuándo se cumplirán estos prodigios? Dice, el hombre vestido de lino que se cernía sobre el agua del río, alzó la mano derecha, la izquierda del cielo, le oí jurar por el que vive eternamente. Un tiempo, y 2 tiempos, y medio tiempo. Cuando acabe el quebranto del pueblo santo, se habrá cumplido todo esto. Es decir, hay un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que ahora todavía no sabemos lo que es, que cerrará este tiempo de sufrimiento del quebranto del pueblo santo. Cerrará o durará ese tiempo. En otro momento dice, hará una alianza firme, o sea, 2300 tardes y mañanas, aquí un tiempo, 2 tiempos, y ahora dice, hará una alianza firme con muchos y durante una semana, durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por tanto, aproximadamente, pues media semana, estamos hablando de años, por tanto, 3 años durará la supresión del sacrificio, la ofrenda, la abominación de la desolación. Y por último dice, ¿cuál será el desenlace? Dice, desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que aguarde hasta que pasen 1335 días. Bien, ¿cuál es el momento de la abominación de la desolación? Bueno, pues también en ese patrón se veía que las 2 primeras destrucciones del templo habían ocurrido en un 9 de Av.
Y de acuerdo con las señales astronómicas, volvía a salir exactamente que un 9 de Ab volvería a ocurrir esta destrucción del templo. Y esto, en probabilidades, pues eran más que las posibles para 1.000.000 de creaciones. Esto era sorprendente. Por tanto, ahora que vamos a reestudiar o remirar en los tiempos, vamos a partir de un 9 de Ab, aunque no sepamos el año, porque las probabilidades son iguales siempre que se cumpla en un 9 de Ab, siguiendo el patrón de las dos primeras destrucciones del templo. Por tanto, usemos aquí 5 años, un eje de ordenadas de 5 años, sin decir qué años concretos. Partamos al principio en el primer año, en un 9 de Ab, que aproximadamente ocurre entre julio y agosto, mitad de julio, mitad de agosto, aproximadamente. Y sumémosle 1.150 días, que son 2.300 tardes y mañanas. Siempre llegaremos hacia el 8 de Tirri. Puede ser un poco antes, un poco después, pero en Tirri. En segundo lugar, sumémosle 1.290 días, el otro de las plazos que da, y llegaremos hacia el 29 de Shivan. Y por último, sumémosle 1.335 días, que es llegaremos siempre al 15 de Nisan. Lo curioso del 15 de Nisan es que, partiendo de una fecha como el 9 de Ab, es que el 15 de Nisan es la resurrección de nuestro Señor. Qué sorprendente que este plazo se dé 4 siglos, casi 5 siglos antes de que ocurra ese asunto, y que hoy en día me sigue sorprendiendo. Por tanto, bueno, pues supongamos estos 4 hechos, separados por 3 plazos marcados. Les llamaremos A, B, C y D. El A es la abominación de la desolación, el B sería el santuario purificado, como dice la profecía de las 2.300 tardes y mañanas. El C sería el desenlace, y el D sería dichoso el que llegue a ese momento. Bueno, pues les voy a mostrar una tabla de los próximos años, en las fechas en que se cumple A, B, C y D. Y hago especial énfasis, pongo en rojo los años en donde se ocurre D, partiendo del 9 de Ab, siempre, ocurre D en el 15 de Nisan. El primero ya es pasado, porque fue el 2017, el año gregoriano. El segundo, que vuelve a ocurrir, es el año 19. El tercero, en donde volvería a ocurrir, sería partiendo del 9, partiendo del 9 de Ab en el 19, terminando en el 23. La tercera vez partiendo del año 22 y terminando en el 26. La cuarta vez partiendo del año 27, terminando en el 31. Y la quinta vez ya no salimos hasta del 2033, terminaría en el 34. Bien, lo curioso es que si ponemos los años en que puede haber milagro, según lo dicho en Garabandal, que será un jueves mártir de la Eucaristía, que finalmente es el 11 o el 13 de abril, pues tan solo hay un año en donde encajan las cosas. Sí, para lo cual significa que ya casi estaríamos otra vez en tiempo de poder ser el aviso. Esto significa, analizando de nuevo el patrón profético, que no estaba mal, sino que simplemente se ha abierto como un hueco en ese plazo.
un plus de tiempo, que es quizás el que provocó el año de la misericordia. Y ese plus es exactamente de 2 años. En el año 18, en el que estamos, se volvería a poder dar la invasión de Gog, el aviso, 19, etcétera, todo el resto del planteamiento. Y para ello, veamos cómo encajarían de 3 modos. De 3 modos, igual que en la profecía para la pasión del Señor, los 3 tiempos y medio. Dice, le fueron dadas a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y aquí se dice, en el Apocalipsis, para esto de la mujer, ¿cuánto mide 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Dice 1260 días. Bueno, pues 1260 días, según el cuadro anterior, son 3 años y medio perfectos de 360 días medidos entre el día del milagro, 11 de abril del año, y llegan hasta el 22 de septiembre, que son 10 días antes del santuario purificado, del B. ¿Cuándo se cumplirán estos prodigios? Sigue preguntando Daniel. Dice, el hombre levantó la mano derecha, etc. 1 tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Cuando acabe el quebranto del pueblo santo se habrá cumplido todo esto. Aquí se ha medido con 3 años y medio perfectos. Pues ahora también es posible medirlo con años lunares de 1239 días. O sea, el periodo es 1239 días. Y sería desde el 30 de septiembre del 2019, que es la fiesta de las trompetas, o el día 1 de Tirri, hasta el desenlace, que sería el hecho C, el 20 de febrero del 2023, 29 de Shivan de Shavuot, el 5783. Es decir, desde un anuncio con trompeta hasta el desenlace, exactamente 3 tiempos y medio con años lunares contados. Y con años solares, el periodo es 1278 con 37 días, desde la fecha del milagro, 11 de abril, hasta el primer día de tabernáculos, o 15 de Tirri, que es el día que es el fin del quebranto del pueblo santo, como hemos hablado muchas veces de lo que significa la fiesta de tabernáculos, la fiesta en donde volverá a hacer la tierra nueva, después de la expiación, en donde ha sido el castigo de los 3 días. Por tanto, el reanálisis del patrón de la pasión hoy nos lleva a una nueva posibilidad, según la cual en este propio año volveríamos a ver comenzar los fenómenos que en su día, sorprendentemente, no se desarrollaron conforme a todos los planes de la astronomía sagrada y de los patrones proféticos y de las hipótesis. Pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo comentario.